Y por eso el Señor era sabio cuando hablaba, dice, basta su día con su propio afán. Amén. Basta cada día con su propio afán. Así es. Bueno, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, gracias. La verdad que le agradezco que se han esforzado y hayan venido. Vamos a orar para entrar en la clase. Y pues el Señor nos lleve hacia adelante. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Toda la gloria te pertenece, Padre. No hemos llegado aquí para hablar de nosotros. No hemos llegado aquí para proyectarnos nosotros. No hemos llegado para señalar nada hacia nosotros. Solamente señalamos hacia la cruz, hacia ti, Dios, y hacia tu palabra. Porque esto proviene de ti. Esto está preestablecido por ti y es para ti. Gracias solamente te damos a ti, oh Padre eterno, porque tú eres quien lo hace posible. Y tú eres, Señor, aleluya, Padre, quien pones esta palabra y yo solamente declaro lo que es tu palabra. La gloria, la honra y el honor te pertenecen absolutamente a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Así lo creo y así lo digo y así lo expreso, Padre, para ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuemos con la clase. Esta clase vamos a cubrir hoy el Espíritu Santo nuevamente, el bautismo del Espíritu Santo, pero hablamos la otra vez de otros bautismos, pero hoy vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Usted sabe que siempre yo comienzo con una nota de algo que está en la mente mía y estoy trabajando para una clase que me toca dar en la universidad ahora el sábado a fin de mes. Y he visto, porque al principio cuando leí el libro no me agradó, choqué mucho con el autor del libro porque no me gustó el enfoque que le dio y muchos comentarios. Pero le seguí orando a Dios, le dije al Señor, Señor, de alguna manera hay algo aquí que tú vas a querer que yo vea para poder sacar algo bueno de esta clase. Hasta que Dios entonces me abrió el entendimiento y pude ver que Dios es un arquitecto en todas las cosas que ha establecido. O sea, todo lo establece como arquitecto, todo en orden, todo tiene una entrada y una salida. Desde el Génesis, por ejemplo, cuando viene y trae a Abraham, lo va trayendo con un orden, va preparando su pueblo. Y entonces cuando trae a Moisés, porque Dios le dice a Abraham, ¿qué le dice Dios a Abraham? Tu descendencia, tu gente van a estar esclavizados por una nación por 400 años. O sea, ya Dios lo sabía. Pero aún así Dios tiene un plan. Y entonces Dios permite ese evento, pero envía ¿a quién? A Moisés, a rescatar a su gente. Entonces, una de las cosas que aprendí para esta clase, y les estoy compartiendo el punto principal de lo que yo quiero, ¿verdad?, compartir de lo que ese autor tiene y lo que la palabra tiene, que el enfoque de Moisés no fue solamente, y el enfoque de Moisés, ¿verdad?, porque Moisés está haciendo lo que Dios quiere hacer. Quiero aclarar que, porque Moisés no está haciendo su trabajo por lo que él quiere, él está haciendo lo que Dios le dice que va a llegar. Pero el propósito del enfoque de Dios que pone a Moisés a hacerlo no es solamente libertarlos de la esclavitud de Egipto. Porque si fuera así, los sacó de Egipto, los cruzó por el Mar Rojo y ahí los dejo en el desierto y allá ustedes. Ya yo cumplí, ya allá ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el plan de Dios de sacar a su pueblo de Egipto, Dios sabe que tiene que haber alguien y algo que pueda reeducar ¿a quién? Al pueblo. Porque el pueblo salió, pero no sabe ni para dónde salió. Salió y no conocen a ese Dios tampoco. Ellos no lo conocen. Entonces,
el trabajo de Moisés no fue solamente sacarlos. El trabajo de Moisés fue que a ese pueblo hay que educarle, hay que enseñarle quién es el Dios que los cuidó y los sacó de Egipto. Y está esos 40 años, ¿verdad? En ese proceso que el pueblo no le fue fácil porque el pueblo le fue rebelde. Pero Moisés, Dios le dio la ley, Dios le dio los escritos, Dios le dio montones de cosas en orden. ¿Por qué? Porque el pueblo, para poder entrar a la tierra, especialmente a Jericó, que fue el primer sitio que conquistaron, tenían que pasar por un proceso de ¿qué? De aprender. Desaprender lo de Egipto, lo de la idolatría, lo del pasado, las tradiciones y las montones de cosas que ellos no entendían, porque estaban, el que está en idolatría sabe que está haciendo algo, pero no sabe ni qué cree. ¿Ve? Que a nosotros los cristianos. Ahí está. El detalle está en que nosotros, los ministros, porque Efesios capítulo 4 habla de los ministerios, que dice apóstoles, ¿verdad? Profetas, pastores y maestros, y el otro es, me parece que evangelistas, sí. Hay 5 ministerios, y entonces, yo escucho a alguien hablar por ahí. Ah, no, es que está el televisor aquí. Oh, yo también Sí, oí sí. algo en el back. Sí. Esos 5 ministerios, si usted se fija, están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero usted puede ver que todos ellos, si usted se fija, todos tienen una responsabilidad de ¿qué? De capacitar, de educar, de enseñar a ese pueblo. Y yo, bueno, en la clase trata de que Dios tiene una arquitectura, un orden, un norte. Pero lo que yo quiero enfatizar en la clase es que por haber perdido eso, porque muchos estamos que no saben, no, estamos dando golpes a ciegas, aquel se inventó por allá un G12 y ahí fueron detrás y corrieron detrás de él, aquel se inventó otro estilo, aquel se inventó otra cosa, y entonces después pensamos que como se creció, pues ya eso es bueno. Pero eso no significa que Dios estaba ahí, porque no fue detrás de el orden de Dios. Porque Jesucristo hizo lo mismo. Jesucristo reclutó a la gente y ¿qué hizo con los discípulos? Por eso se llaman discípulos. Los discípulos. Porque primero, antes de llamarse apóstoles, se llamaron ¿qué? Discípulos. Y el discípulo implica que está bajo una enseñanza de un maestro. Están aprendiendo. Y yo quiero, ¿verdad? Lo comparto aquí para que quede grabado y comparto con ustedes para que Dios ponga esa palabra con esa inquietud y vean que a veces los ministros se desenfocan, quiere ser ministro de ministros o el evangelista quiere estar todo el tiempo en la calle. No, así el evangelista tiene que estar en la calle, pero tiene que haber un equipo de trabajo que eduque a la gente que ese evangelista se gana. Porque si se gana personas y los trae a la iglesia, no hay un maestro, no hay un profeta, no hay un pastor, entonces el evangelista pierde su trabajo. Pero todos tenemos que enfocarnos en que trabajamos en equipo, para que esto funcione tal como lo ha establecido Dios. Que no es, el problema es que nos hemos como que desenfocado en pensar en que cada cual tiene su propia finca, su propio rancho, su propio, ¿verdad? Su propio kiosco, son palabras que se usan en mi país, yo no sé en ustedes. Pero nosotros no tenemos que levantar gente para nosotros. La voz de Moisés no era traer la gente que le conocieran a él. La voz de Moisés es dar a la gente para que conozcan al Dios que él les sacó. Y a mí la verdad que cuando yo estaba estudiando el libro y vi eso, dije, wow, esta clase es muy buena. Y espero porque puede chocar con gente en la pastoral, puede chocar como una crítica pastoral, pero no es una crítica. Al contrario, si la pastoral entiende que los ministros son ayuda
entonces el trabajo pastoral se le hace más fácil. Ajá, ajá. Porque si tiene gente que le ayude en educar, a trabajar el pueblo, a llevarlo hacia adelante, entonces la pastoral se hace más fácil. Pero hay que tener el corazón sano. Amén. Sabes que, no sé si escuchaste al pastor coreano, el Jong Cho, ¿cómo se llamó? No sé el nombre bien de él, pero Sí, es Pero- David Jong Cho, creo que Ajá. era, se llamaba. Ese pastor, él hacía todo en la iglesia. ujú, Él iba a traer los evangelistas, los predicadores al aeropuerto, él limpiaba la iglesia, él predicaba. Y una vez le dio un, no sé, cayó, no con la unción en el público, o sea, cayó. mm, Y desde ahí le vino un problema bien grande de salud a él, ahí. Entonces, el punto aquí es que a veces pensamos que podemos ser mejor que otros, o que yo enseño Podemos mejor que hacer las tú. cosas mejor que otros. No, aquí es como una escalera, ¿me entiendes? Que tú necesitas el primer peldaño para subir al otro, ¿verdad? Así para arriba. claro. Entonces, y tener un equipo, porque, por ejemplo, miramos el ejército, cómo opera. El ejército tiene un radar que está Claro. localizando al enemigo, mm, pero hay uno que Hay está una detrás de ese estrategia. radar y él está dando órdenes aquí. Claro. Dice, el enemigo está aquí, tenemos que llegar, y ellos tienen tácticas cómo llegar a donde está el enemigo. Sí, es. Entonces, y yo todo eso porque cuando leo la palabra yo medito. Mm, Entonces Moisés tenía el mismo problema. Moisés tenía el mismo problema. Hasta que vino su suegro y hasta que escuchó a su suegro Porque Jetro ya había habido le alguien dio, que le había dado le dio un consejo, buen pero no consejo. había querido escuchar. Claro, Porque Moisés estaba ungido. claro. Moisés estaba ungido. Pero Entonces, si el mismo Jesús siendo Jesús, ahí está el detalle. el mismo Iba Jesús por ahí. siendo Dios, Sí, sí. Él los discipuló, Él los fue preparando, los fue capacitando, les fue dando, ¿verdad? El uno a uno. Y en un momento envió los 12 y luego envió los 70, ¿verdad? Pero aún así, cuando ellos regresaban, ¿verdad? Que llegaron contentos, Señor, mira, qué bueno que aún hasta los demonios se nos sujetan. Dice, sí, pero yo no los envié a amarrar al demonio, ¿verdad? Porque Jesús le dice, yo vi a Satanás que cayó del cielo, pero se olvidaron de que cuando Jesús los envió, Él los envió a que predicasen su palabra, ¿no? ¿Verdad? Le dio autoridad. Sí, pero Le dio autoridad sobre los demonios y los enfermos. Sí. Pero la autoridad se la dio sobre eso, pero la comisión para lo cual los envió fue para predicar. ¿Ve? Y entonces a veces nosotros nos desenfocamos también y el mensaje nuestro es predicar, anunciar. Ahora, una cosa hizo Jesús que también es parte del modelo de cómo Dios trabaja como arquitecto. Una cosa que hizo Jesús cuando ellos vinieron y le dieron el mensaje es que Jesús no se fue a hacer, pero vamos a hacer una fiesta ahora, vamos a festejar que esto se cumplió y se hizo. No, Jesús se fue a orar. Y ahí donde muchas veces nosotros también fallamos porque levantamos algo y entonces nos quedamos viviendo ahí echándonos glorias en los laureles, ¿verdad? En los laureles, que es una frase que se dice que viene de España. Pero si Jesús cuando vino el reporte, él se fue a orar, le enseñó a sus discípulos, esto es un ciclo de seguir buscando porque Dios es el Dios que tiene propósito. Sí. Amén. Y también hay una cosita más que está viniendo a mi mente y lo iba a saltar, pero no lo voy a saltar porque está como una campana ahí en la mente. Que los ministros, a veces nosotros creemos que somos ministros porque le ministramos a la gente. ¿Te choca eso, Nelson? No, para nada. Ok, pero quiero compartirlo para que puedan ver por qué el ministro no es ministro porque le ministra a la gente. No. Sí, o sea, cuando Dios nos envía con un mensaje es para la gente, pero nosotros le ministramos al Señor. Al Señor es a quien le estamos ministrando, no a la gente.
Dina me está abriendo los ojos así. Ah, no, sí son. Sonría que Dios le En ama. el Nuevo Testamento está esa palabra. No, De ministrar al Señor sirviéndole a otros. y en el Nuevo Testamento, me parece que es, Entendemos las cosas a veces al revés. como decía Cantinflas, Sí. ahí está el detalle. Ajá. Porque entonces no es que entendemos al revés, es que malentendemos y hacemos lo que nos parece, lo que malentendimos, pero no fuimos a escudriñar bien. ¿Por qué razón no ministramos a la gente, sino que le estamos ministrando al Señor? Por ejemplo, me parece que es Hechos capítulo 8, que viene Pablo y Bernabé, vienen de Antioquía, porque cuando Pablo y Bernabé se van a Antioquía, están un año trabajando, un solo año. Bernabé comienza la obra, busca a Pablo y están trabajando, y en ese año se levantan profetas, se levantan de todo, una iglesia equipada con todo, con la enseñanza de 2 personas por un año. Un equipo de trabajo tan grande, 2 personas, y levantan una iglesia en un año, una iglesia poderosísima. Y entonces ahí es que viene el profeta que se llama Agabo, ¿se acuerdan? Que le dice que iba a venir una grande hambre sobre Jerusalén. Entonces Pablo y Bernabé regresan a Jerusalén a llevar la ofrenda. Pero en la Biblia relata en ese pasaje que ellos estaban orando y estaban, perdón, ayunando, ministrando al Señor, es la palabra que se utiliza ahí, ministrando al Señor. Y dije, pero cuando yo lo vi, yo dije, pero ¿cómo que ministrando al Señor? Y entonces, ¿por qué la palabra dice ministrando al Señor? Porque ellos están buscando cuál es la voluntad tuya, Dios. Yo te estoy viendo a ti. Y cuando yo salga a hacer lo que tú me digas, yo lo hago para ti. O sea, yo te estoy ministrando a ti. Porque a veces queremos enfocarnos en la gente. No, 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 no. Nosotros salimos a hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Así que le estamos ministrando a Él. Entonces, la Biblia registra en el libro de Hechos que ahí es donde el Espíritu Santo dice apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los voy a enviar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eso es un pasaje muy conocido. Entonces, si yo digo, esto es mi opinión personal, no está en la Biblia, pero mi opinión personal, yo digo, si eso pasara hoy en nuestros días, que nos vamos todos en ayuno y oración, vamos aquí a hacerlo, y Dios dice, vamos a ponerte de ejemplo, Nelson. El Espíritu Santo dice, apartarme a Nelson para la obra que yo quiero, y la mayoría de la gente está en ese culto, la gente dice, bueno, pues ya Dios habló, y como no es conmigo, ya Nelson que se resuelva, ese problema de él. Porque hoy en día pensamos que individualistas en nosotros, de manera egoísta. Sin embargo, vemos que la Biblia dice, cuando ocurre ese evento, que ellos estaban ayunando, orándole a Dios porque estaban ministrando al Señor. El Espíritu Santo dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra. La Biblia no dice que la iglesia los mandó allá a ustedes, no. La Biblia dice que ellos se fueron entonces, ellos estaban ya ayunando. Pero la Biblia dice que entonces fueron, oraron y ayunaron. Y entonces les impusieron las manos y ahí los enviaron. ¿Por qué respaldaron eso? Porque si el trabajo es de Dios y yo le estoy sirviendo a Dios, o sea, yo le estoy ministrando al Señor. Mi responsabilidad es con Él y la responsabilidad de toda la iglesia es con Él. Y ahí es donde, vuelvo y digo que el problema es que hemos mal entendido y hacemos lo que mal nos ha parecido a nosotros, ¿verdad? Porque no es lo que dice la Biblia. Y es que saber que cuando tú ministras a Dios, Dios te da la orden, pero tienes que venir a rendirle cuentas a Él. En Primera de Samuel 3, esta palabra yo hace tiempo la encontré y por eso yo en mi casa trato de ministrar al Señor sirviéndole a mi esposa. Así es. Entonces parece
que puedes escucharse loco, ¿verdad? Pero, o por ejemplo, una señora ahí en el trabajo me pidió un favor y ella sabía que yo se lo podía hacer. Es un residente. Me dijo, por favor, lo necesito, que me haga un favor de prestarme un dolly. Y yo se lo presté, ¿verdad? Y después que yo se lo presté, que me lo regresó, me echó muchas bendiciones. Me dijo, que Dios lo bendiga. Gracias, muy amable. Entonces, ¿sabías que los japoneses siempre buscan una oportunidad para, ¿cómo digo? Para hacerle un favor a alguien o tener una bendición de cualquier lado, sirviéndole a alguien? Y de lo que tú estás hablando, maestro, yo hace tiempo yo leí este verso donde dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. No en presencia de Jehová, sino en presencia de Elí. Claro. Pero aquí puede ver un contraste. Claro. Si tú eres religioso y no meditas, puede haber un contraste aquí. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Porque Elí era el sumo sacerdote, era el que estaba a cargo responsable. En presencia de Elí. Claro. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión frecuente. Así es. Esto yo lo hago de hace tiempo. Entonces, por eso trato la manera de servirle a mi esposa cada vez que tengo la oportunidad. Siempre me dice así. Estaba meditando Para ahorita, Dios. no estaba perdida, estaba hablando, estoy meditando que estas clases están bien buenas, hermano. No es para que, bueno, póngale, a ver, usualmente estamos tres parejas somos las que estamos nada más aquí en esta clase. Es para que mucha gente de la iglesia estuviera. Desearía yo. Porque a usted le ha costado aprender esto para venir a impartirnos a nosotros, ¿verdad? No es fácil. Pero ahora esto que usted está hablando, ¿verdad? Sobre este tema, la unidad, la falta de unidad en la iglesia, y la iglesia estamos perdidas por, los mexicanos usan otra palabra, yo voy a usar la palabra que usamos en mi país, por haraganes. Entonces, haraganes en todos los sentidos, ¿verdad? Porque cosas así como este tema que está usted hablando ahorita, pues ¿Eso quiere decir vago o flojo? Sí, vagos. Okay. Ajá. Flojos dicen los mexicanos, nosotros decimos haraganes. Nosotros decimos vagos. O vagos, ajá. Sí. Porque está en la palabra. Si nosotros leemos la palabra, ocupamos tiempo, escudriñamos la escritura, vamos a entender o sabemos esto. Esto Nelson siempre me lo dice a mí. Yo ministro al Señor cuando te sirvo. Pero ahora lo puedes ver bíblicamente. Bíblicamente, ¿verdad? Sí, bíblicamente. Es verdad. Ajá. Ahora lo puedes ver. Porque no o sea, es una cosa ordenada por Dios. Sí. Es como igual cuando dice la mujer, sujétese a su marido, y muchas mujeres no le gusta. Dice, pero es que eso no es capricho del marido, ni es machismo de la iglesia, ni nada. Eso es una cosa preestablecida por Dios. Y cuando se rechaza y no se acepta, entonces la guerra se la está haciendo a Dios. ¿Ve? Y entonces son cosas que uno le puede decir a Dios, no lo entiendo, no me parece bien, pero como tú lo dijiste, yo me tengo que someter. Y no me someto por la obligación, me someto por amor a ti. Porque si Dios lo dijo, porque es algo bueno. Bueno, ahora lo que le iba a comentar al final después de esto es, sería bueno que, bueno, eso no sería a decisión del pastor, que usted trajera una enseñanza como seguida así para la iglesia en general. Porque es difícil también que la iglesia esté aquí. Pero como una enseñanza como el día miércoles, ¿verdad? Miércoles, domingos en la tarde, no sé, Bueno. o en la mañana, no porque usted está aquí o lo que sea, pero sus últimas predicaciones se han estado bien buenas. A mí me gusta una predicación así, donde yo voy a aprender algo. Porque también es bueno, ¿verdad? Que a uno le esté repitiendo la palabra para que no olvidarnos, pero para eso la tenemos, para leerla. Pero a veces la leemos y somos ciegos
no entender, Pero mi viendo experiencia, no vemos. claro, mi experiencia digna es, o sea, Dios es el que nos abre los ojos espirituales. Dios es el que nos deja ver este tipo de cosas. Y entonces no está en nuestras manos cambiar las cosas porque no tenemos capacidad de cambiarlas. Pero cuando Dios nos está mostrando esto para que pongamos esto en oración y pongamos la inquietud y sigamos, Señor, Señor, yo he visto que Dios ha hecho milagros y Dios lo hace. Y créele a Dios, créele a Dios. Amén. Vamos a la clase, hermanos. Capítulo número 6, la página 31 de su libro. Sí. Y vamos a continuar hablando de la doctrina de los bautismos, pero específicamente a el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a explicar, ¿verdad?, algunos propósitos, entender cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cómo esto no es una receta de hágase paso 2 y paso 3. No, entender de la disposición, porque, o sea, Dios no está sujeto a un patrón. Dios hace las cosas como Él quiere. Y también entender las señales y todo. El versículo clave de esta clase está en Hechos 1:8, cuando Jesús le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, después que recibas ese poder, el dunamis o dinamis, como usted lo quiera poner, porque no es un idioma nuestro primario, el griego. Cuando hayas recibido esa fortaleza, esa fuerza de parte de Dios, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que las palabras, estas son palabras directamente de Jesús. Él le dice, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero esto viene cuando Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén, se tienen que quedar en Jerusalén. Pero ellos lo recibieron y ¿qué pasó? Se quedaron en Jerusalén. ¿O no fue así? Se quedaron en Jerusalén. Porque Pedro y Jacobo y muchos de los apóstoles eran ¿qué? Judíos. Y ellos pensaban que nosotros seguimos aquí practicando la fe que tenemos. Sigo yendo a orar a la hora novena, a la hora tercera. O sea, sigo siendo, ¿verdad? Porque el templo sigue siendo mi templo, sigue siendo mi fe judía. Pues ellos siguieron en el judaísmo como si aquí no ha pasado nada. Sí, pero la orden de Jesús fue, van a recibir poder y van a salir. Entonces no fue hasta que vino ¿qué? Vino el lío de las viudas. ¿Se acuerdan? Vino el lío de las viudas que se quejaron de que las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas. Entonces, ahí hay que aclarar por cultura nuestra, porque pensamos que eran unos griegos, unos gentiles allí. No eran gentiles. Eran judíos, pero tenían una cultura griega. Habían nacido quizás en países griegos, o sea, estaban allí en Jerusalén porque eran judíos. Pero usted sabe que es como cuando hay gente de nuestros países que son de nuestro país, pero hay unos que son de nuestro país, hijos de gente de nuestro país, pero nacieron en otro sitio. Y entonces usted los ve que mira, sí, hijo de fulano, pero la manera de vestir, la manera de hablar, no es igual que el isleño, ¿verdad? O el nativo. Entonces así pasaba con estos griegos. Eran hijos de judíos nacidos en otro sitio, y entonces quizá la manera de vestir, quizá la manera de cortarse el pelo era diferente, y por eso había un rechazo cultural. Y por eso vino la queja. Entonces ahí es que Pedro le dice, ustedes, la iglesia, escojan, no nosotros. Ustedes escojan los buenos líderes llenos del Espíritu Santo y capacitados para dirigir. A causa de eso, ¿qué ocurre? Viene la muerte de Esteban y ahí ocurre ¿qué? La chispa. Eso lo utilizó Dios para hacer una chispa. ¡Boom! Encendió la mecha.
Y ahí nace ¿qué? La persecución. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiso castigarlo? No, porque ya Jesús le había dicho del principio, ustedes van a recibir poder y van a tener que salir. Pero como se quedaron allí practicando la fe, pues tuvo que venir la persecución. Y entonces hasta que Herodes agarra y arresta a, a Santiago, ¿verdad? A Jacobo, y lo mata. Y entonces Herodes ve que al pueblo le agrada eso. Y entonces Herodes dice, pues voy a arrestar al Pedrito y lo voy a matar también. Sí, en Hechos 12. Sí, entonces la iglesia se atemoriza, pero ¿qué ocurrió? Mataron a Jacobo, está bien, pero Pedro dice, espérate, si no salgo corriendo de aquí, me van a matar. Entonces, Dios fuerza que la iglesia se esparza. ¿Por qué? Porque le dio poder. Ya tenían que salir. Le dio poder. Y pensemos nosotros quizás en esta cuestión del COVID, ¿verdad? Del COVID que vino y nos dio. Dios nos sacó también como nosotros, como estábamos como Pedro y como Jacobo, atrincherados, y nos sacó de las cuatro paredes y después nos regresó con menos gente y nos hemos tenido que retransformarlo, recrearlo, reinventar. Pero esto no es cuestión de reinventarnos, esto es cuestión de volver al lugar de origen. Porque tenemos una misión y una comisión y un mensaje que anunciar. Porque lo que Dios quiere no es exhibir poder, Dios quiere salvar al ser humano para que no se condene eternamente, no se condene a sí mismo por no creer. Amén. Ok, y ahí tú puse un poquito de lo que está en ese trasfondo de que recibiréis poder. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es una fortaleza espiritual, no es un adorno. Hay gente que piensan que son como un galardón. Ah, yo hablo más lengua que aquel, o a mí Dios me premió con el Espíritu Santo porque yo estuve 3 meses ahí ayunando. Ni es un premio, ni es un galardón, ni es nada. Es una herramienta para servicio espiritualmente. Para servirlo a Él. Para Él. Entonces, ¿de dónde surge esto? Viene de una promesa. Y aquí hablamos, dice, después de la resurrección y antes de su regreso, de regreso de Cristo, Jesús dio instrucciones importantes a sus seguidores. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Fíjense que Jesús está siendo claro aquí. Dice, yo le voy a enviar la promesa, pero la promesa viene de mi Padre. Porque es una promesa que está preestablecida por Dios. Porque dijo, ¿verdad? Cuando Pedro da el mensaje, dice, esta promesa es para ¿quiénes? Para ustedes y ¿para qué? Para sus hijos. Porque ahí vemos otra vez la continuidad de la iglesia. La iglesia tiene continuidad. Porque a veces nos pasamos peleando nosotros, peleando por puesto y peleando por aquello. Pero espérate, ¿cómo tú te vas a enfocar en una pelea cuando lo que Dios quiere es una promesa para ti y que tenga continuidad para los hijos? Las generaciones nuevas. Sí, entonces si no me enfoco en la pelea, ¿qué va a aprender la que viene detrás? A pelear también. Y quizás es una cultura que ha peleado toda su vida y vamos a seguir arrastrando la pelea. No, es mejor que mis hijos, que son los que van a seguir esto, aprendan a sanarse de estas peleas que no llevan a nada. Lo importante no es la diferencia entre aquel y el otro. Lo importante es el propósito de Dios. Entonces, dice la promesa de mi Padre, pero ¿qué? Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta, otra vez Jesús hace un énfasis aquí, que esto era una promesa, un poder y que se quedaran hasta. A mí me suena una campana con esos dos textos, pero como yo decía ahorita, una campana, clink, 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 clink,
Esto es un mensaje que hay que verlo. Porque nosotros tenemos que entender que la iglesia hay que trabajar los 5 ministerios para educar al pueblo. Pero educar al pueblo y que Dios le dé poder y Dios lo llene de Espíritu Santo y Dios lo llene y los capacite, que le dé ministerios y le dé dones del Espíritu Santo, hasta que, ¿verdad? Hasta que estén investidos y hasta que reciban y ya sean capacitados, hay que soltarlo. Pero nos quedamos llenando iglesias, llenando templos, ya llegamos a 300, llegamos a 500, llegamos a 2000, a 3000 y ahí nos quedamos. Cuando el principio establecido por Dios es que nosotros a los que llegan nuevos se les eduque, se les forme, se les lleve a Dios para que ahí tengan, conozcan quién es el que los llamó, crezcan con el poder de Dios, crezcan con ¿verdad? Dones de Cristo ministerialmente y salgan, porque está establecido así. Ese es el orden de Dios. La arquitectura que Dios montó es esa. No de estar levantando iglesias y que sean de miles y miles de personas. Pero a veces siento como que hay como miedo, como temor, como miedo, o como que las iglesias se estancan, como que hay miedo, temor de enviar, de ser enviado. Porque hemos dañado el camino por estar haciendo las cosas mal entendidas. Por ejemplo, como yo les dije a ustedes, cuando Bernabé sale a Antioquía, encuentra un terreno fértil y que le está dando, Antioquía es lo que llamamos hoy Turquía. Y encuentra que la gente le está respondiendo. Bernabé dice, espérate, aquí me falta un maestro, porque esto es un trabajo muy grande y yo no lo puedo hacer solo. Bernabé sale y va a Tarso y se trae ¿a quién? A Pablo. En ese momento todavía se llama Saulo. Y se lo trae. Entonces, Bernabé y Saulo levantan en un año, vuelvo y repito lo que dice la Biblia, en un año levantan una iglesia que tenía profeta, tenía maestro, tenía de todo esa iglesia. En un año. Bernabé y Saulo no se quedaron montando un templo ahí, montando una congregación, montando un concilio. Porque ya la iglesia ya está para florecer. También fueron misioneros. Ellos eran el trabajo de ellos. O sea, ellos lo que iban era a plantar iglesias y calificar pastores. Porque ¿quién no quería estar cerca de Pablo? Y algo más. Porque Bernabé y Saulo, cuando están ahí en Antioquía un año, están ahí hablando y ministrando y enseñando. Cuando viene el Espíritu Santo y al frente de todos los comisiona, ya no son, ¿qué? Ya no son maestros. Ahora son, ¿qué? Apóstoles. Pero también eran profetas. Claro, Ellos eran profetas. claro. Sí, porque, estamos hablando de los ministerios, los 5 ministerios de Efesios capítulo 4. ¿Verdad? Pero vemos que hay un crecimiento en ellos. A veces la gente viene y montan algo, ahí se quedan petrificados, ahí están 20, 30 años, terminan como cohete quemado, porque la arquitectura establecida por Dios, el orden en que Dios ha establecido las cosas, es para crecer. Levanta gente, edúcalos, fórmalos, pues envíelos o tú salte. Deja que la gente crezca y ve y levanta a otros. Esa es la arquitectura de Dios. Que a la gente ahora no nos suene bien. Bueno, si a ti no te quiere sonar bien, eso es tu problema. Yo como maestro tengo que decirte la arquitectura de Dios. Está bíblicamente. Jesús preparó a los 12 y los envió. No fue con ellos de la mano. Déjame ver si este está hablando bien. Déjame ver si este está diciendo lo que yo le dije. No hizo, pues yo lo voy a fracasar. Tiene F. No, Jesús no hizo eso. Jesús los capacitó, los fue ahí y los envió. Y después regresaron contentos y Jesús se fue a orar y siguió educando. Y ya entonces no tenía 12, ahora tenía 70. Bueno, o del grupo que tenía, mandó 70 que ya estaban listos.
Entonces, ¿por qué tenemos tanta inseguridad? Si el patrón es de Dios, la arquitectura de cómo trabaja esto es de Dios. Sí, las almas, yo he escuchado muchos hombres, porque voy a decir así, ¿verdad? Que como que se dan les da gusto a ellos de mencionar esta palabra, dice mi iglesia. Es que se atribuyen ellos. Mi iglesia. Esa Pero persona no murió por nadie. El único que puede decir así es el Señor, que Él pagó ese precio tan caro. Mi iglesia. Que Él se entregó a sí mismo por la iglesia. porque a veces queremos estar con un megáfono ante la gente, yo, mírenme a mí, y ustedes, no, espera. Moisés vino con ellos en el desierto, y no le estaba hablando de él, le estaba hablando de quién, de Dios. De Jehová Dios. Sí. Otra vez el ejemplo de Pablo y Bernabé, que están allí un año en Antioquía, y salen tranquilos. Ve, ya esa gente está equipada, porque ya yo les enseñé a crecer con él, a que lo conozcan a él y que sigan creciendo con él. Entonces, Pablo sale y se va allá a Éfeso, ¿verdad? Que estamos hablando de la ciudad de Corinto. Atenas también. Y entonces Pablo sigue, ¿y qué sigue haciendo Pablo? Otra vez, fortalece a la gente, identifica recursos, los educa, boom. Vuelve otra vez, cuando él llega a donde está Apolo, Hechos capítulo 19, que le dice, ustedes son voy a parafrasearlo, ¿verdad? Para que no me vayan a acusar que estoy tergiversando, no. Estoy haciendo una parafrasis, hablándolo en unas palabras nuestras. Ustedes conocieron el Espíritu Santo, ni tan siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que, oye, está hablando aquí de Apolo, está hablando de una gente que están enseñando, y Apolo era uno que defendía fuertemente, ¿verdad? La deidad de Jesucristo. Conocía muy bien las escrituras y lo defendía, pero el problema es que a veces tenemos, como no nos ocupamos de enseñarle a la gente que se convierte, que conozcan a Dios, que conozcan a ese Dios que los llamó porque Él quiere tener una relación con ellos. Entonces, como no nos ocupamos de eso, la gente ni tan siquiera conoce su salvación. Entonces Pablo dice, espera. Si ustedes están siendo maestros, ustedes están trabajando en una iglesia, pero ni tan siquiera conocen su salvación, lo primero que tienen que aprender es su salvación. Arrepentimiento. Claro. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que volver al camino. Lo primero que tenemos que enseñar a la gente es conozca su salvación, conozca al Dios que le amó, conozca al Dios o sea, es como el ejemplo que yo di en la clase pasada. El niño llega a la casa, pero el niño ya está ahí, usted lo conoce porque usted estaba ahí antes que llegara el niño, pero ahora le toca ¿qué? Al niño conocerle a usted, pero el niño es un niño. Entonces, ¿quién se tiene que ocupar de que ese niño le conozca? El papá. Que tiene que compartir con él, tiene que cargarlo, tienen que ayudarlo cuando esté enfermo. ¿Por qué? Porque el papá quiere que el niño que le conozca a él. Que haya una relación de papá a niño para que el niño sepa quién es su papá. El olor le conoce. Entonces, ahora yendo a Dios y a lo que Dios quiere en la iglesia, fíjese que es una arquitectura de Dios, es un orden de Dios y pone el Espíritu Santo para eso y nos pone a nosotros los ministros para eso. Todos tenemos un solo norte. El evangelista trabaja con un solo norte. El apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, todos trabajamos para que el pueblo pueda conocer ¿a quién? A ese Dios. Entonces, no podemos estar chocando los ministerios. Sí. Porque si pensamos en glorias personales, en ego, Es el problema que nos da, que para muchos, ¿verdad? Voy a decir,
diferentes ministerios y nos apoderamos del ministerio, es mío. Entonces, todos quieren abarcar cada uno su ministerio y esto es mío. Ahí es Y lamentable. trabajar para mí. Yo tengo mi grupo de oración. Así, ahí es lamentable. Y yo he visto personas que dicen, no, a mí Dios me llamó a esto y yo no me tengo que someter al pastor. Oh, hay peor, así. Pero así yo los he escuchado y así los he visto haciéndole la guerra de frente al pastor. Yeah. Y parándose al frente que el pastor le tiene que pedir perdón porque él quiere salir a evangelizar y el pastor no lo deja. Y dice, espera. Es que no es que tú quieras salir a evangelizar porque eres evangelista, es que tenemos que trabajar todos los 5 ministerios. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, a fin de perfeccionar ¿a qué? A los ministerios, no, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. Entonces, todos trabajamos para un solo propósito, un solo Dios. Hay que educar a esa gente que salió del mundo. Hay que llevarlos a que conozcan a Dios. Pues mira, tiene que haber un pastor que lo pastoree. Tiene que haber un maestro que le eduque. Tiene que haber un profeta que Dios lo use para revelar cosas que están ocultas espiritualmente. Porque el profeta es el que Dios le va a revelar y va a traer una palabra profética. Pero trabajamos en un solo equipo con un propósito a fin de perfeccionar ¿a quién? A ese pueblo de Dios. El apóstol Pablo se chocó con unos ahí que les dijo, ustedes pueden ser maestros ya.